Hay conversaciones que merecen una segunda vuelta. Ana Torrejón pasó por Nope en 2021, hace 5 años. En ese momento hablamos de moda, medios, cultura y de una trayectoria que ya era referencia para varias generaciones de mujeres, obviamente. Pero 5 años después, el mundo cambió de una manera difícil de ignorar. La digitalización que entonces ya transformaba los medios se aceleró hasta modificar casi todo. La forma en que consumimos información, construimos identidad, descubrimos tendencias y nos vinculamos con la creatividad. Y ahora la inteligencia artificial vuelve a correr los límites de lo que entendemos por creación, por originalidad, por trabajo, por arte y hasta por autoría. Por eso tenía muchas ganas de volver a sentarme con Ana frente a este micrófono, porque es una de las personas que no solo observa los cambios de época, los interpreta, los conecta, les pone palabras antes que la mayoría. Periodista, editora y una de las voces más influyentes de la moda argentina, lleva décadas ayudándonos a entender que la moda nunca fue solamente ropa, que también es lenguaje, cultura, poder y una forma de leer el mundo. Hoy me gustaría conversar sobre los cambios que atravesaron a los medios, a la moda y a las mujeres, sobre la vigencia, el paso del tiempo, la creatividad en la era de la inteligencia artificial y el desafío de seguir teniendo una voz propia cuando todo parece acelerarse. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En esta 8ª temporada, sí, escuchaste bien, 8ª, vamos a seguir abriendo conversaciones con mujeres alucinantes, reales, escuchando sus historias y viendo cómo esas impactan en nosotras. No me dejes sola. De novo, 1h30 conversando en portugués. Contenido 100% humano. Gracias a Bodega Nina, Valle Aminga, Selwell by Avi María. BIN, Finanzas para Mujeres Felices. Bienvenida, Ana, de nuevo a Nope. Gracias. Qué lindo, tanto tiempo pasó desde esa vez, desde esa conversación. Igual nos hemos visto muchas veces, pero sí, nunca tuvimos esta oportunidad de tener un tete-a-tete largo. La verdad, bueno, pero estos años han sido años de estar muy apresurados y de superponer cosas en nuestros presentes, ¿no? Venimos de tiempos muy desafiantes. Totalmente, y quiero hablar de eso, porque no te voy a preguntar lo que ya te pregunté, que era qué querías hacer cuando eras chiquita, y todo eso. Invito a que vayan a ver esa entrevista, que de hecho en ese momento no había imagen, no, era puro audio. Tenía también un encanto, lo grabamos en un estudio de radio digital. Quiero tu foto de cómo ves hoy los medios de comunicación en particular y después ampliemos, pero ¿qué cambió desde hace esos 5 años a hoy? Bueno, los cambios vienen de hace mucho más que estos 5 años, o sea, desde la década del 80 vemos en progresión un rediseño en la estructura de los medios, se fue acelerando en los 2000 y nos enfrentamos a algo absolutamente inusual como es una pandemia, el mundo paralizado por más de 2 años, con muchas dificultades logísticas, operativas, de financiación y demás. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Plataformas integradas de medios, nuevos medios de comunicación que hacen su ejercicio, que es el de contar noticias, y medios tradicionales que están replanteándose sus frecuencias, sus alcances y sobre todo sus maneras de producir y de trabajar. A mí la verdad es que no soy de las personas que creen que todo tiempo pasado fue mejor. Mi actividad de gestionar el presente nunca soy yo. Esto es lo que tiene de particular el trabajo que hacemos. Es un trabajo grupal, es una sumatoria de talentos. Si eso no existiera o existiese, sería imposible concretar este formato, que en lo puntual el medio que representamos es un medio que tiene una versión física impresa, que actúa en todas las plataformas y que también hace gestiones de comunicación dentro del ámbito social. El social también es educativo. ¿Cuál es la chance que tenemos hoy? Bueno,
se habla mucho de el agotamiento digital, de la sobresaturación de pantallas. Nunca fue tan fácil acceder a una información. Sí. Yo, que soy una periodista de larga data, puedo decir lo que era trabajar sin celular, lo que era viajar con una máquina de escribir, despachar rollos en un aeropuerto, porque eran rollos 35, o transmitir una noticia por Telex. Hoy se puede acceder muy fácil a todo tipo de información. El tema es si esa información es real, si esa información es falsa, cuáles son las fuentes que tienen. Entonces, lo que aparece es una necesidad en muchas personas de creer en la curaduría de contenidos. Bueno, es como pasa con los podcasts también, ¿no? Hay muchos. ¿Cuáles elijo para nutrirme y no para consumir? Para procesar y reflexionar, porque el rol de un medio no es dogmático. No es que estamos acá para enseñarle a las personas qué deben elegir sí o no conforme a nuestras propias aspiraciones. El rol de un medio en todas sus plataformas, reitero, es abrir una conversación. Justamente en esta sobresaturación de información y lecturas tan rápidas que hay sobre los hechos, lo que surge son conversaciones muy homogéneas. Y poco profundas. Una también, necesidad claro. de juntarse con un par de personas que piensen lo mismo y sobre eso debatir. ¿Está bien? Sí, por supuesto, es posible. ¿Es interesante? Yo creo que lo interesante es ejercer una amplitud en la escucha y en el discernimiento para poder abrirse a otras perspectivas y hacer lecturas mucho más teóricas que estas lecturas dogmáticas. Entonces, ¿en qué situación estamos? Bueno, estamos en una situación que grandes plataformas de medios han sufrido mucho. Cuando yo digo, bueno, cuestiones logísticas, tiene que ver con la distribución. En pandemia era imposible acceder a las versiones impresas. Hubo muchas crisis en el sector. La reconversión en digital no necesariamente son las mismas praxis que las praxis en los medios tradicionales. Claro. Por supuesto, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la financiación de los medios que hacen que las tareas estén muy mal pagas y que haya personas que tienen que procesar un caudal informativo absolutamente insólito para poder generar un marco de la información. Entonces eso también pasa. También hay una cuestión con las noticias más generalistas que tienen un acceso en redes, donde hoy no sé si es tan necesaria esa misión de contar. No sé, si queremos ver un cronograma de vacunaciones, no sé si vamos a necesitar que un medio llegue. Pero sí, lo que sí vemos es que hay un nicho, y en ese nicho las nuevas generaciones están ponderando mucho estos ejercicios. Las nuevas generaciones que escuchan discos, que van a ver música en vivo, que sus referentes musicales han cambiado un montón, que están para decir cosas y cosas que preocupan y ocupan, y que eligen esta tarea, ¿no? Yo el otro día subí en mi Instagram algo porque las maneras de trabajar no todas las personas pueden verlas o constatarlas o no tienen por ahí esa suerte de estar en una redacción. Entonces puse algo que nosotros decimos el corcho, pero nosotros trabajamos con un tablero mural y nuestra manera de trabajar es absolutamente analógica. O sea, pensamos cómo van a ser nuestros sumarios, se eligen los equipos que los hacen, se hace el diseño de esas páginas, después se arma una grilla, se trabaja sobre esa paginación pensando en cómo van a ser los tiempos de lectura y la atención para que las imágenes por yuxtaposición no fatiguen el ojo y la atención. Entonces se trabaja de una manera muy artesanal, que es una manera grupal,
que es muy apasionante porque las discusiones tienen que ver con cómo va a ser la apertura de una nota, o el trabajo tipográfico, o los destacados por los tiempos de lectura. Sabemos que la sobreabundancia de pantallas ha fragmentado mucho la atención, entonces no sé, si vamos a dar una charla en una universidad, sabemos que es una negociación, la negociación de vamos a tener teléfonos o no, qué vamos a hablar en 30 minutos, cuál va a ser el recap de esos 30 minutos, cómo vamos a seguir, porque hoy cursar y escuchar 2 horas seguidas no es lo más habitual. No digo que no suceda, no digo que no suceda, pero son ciertas cuestiones. Entonces te lo resumo. Bueno, y vos mencionaste la inteligencia artificial. Yo creo que como toda herramienta es interesantísima. La discusión que se está dando en los medios es, primero, que la inteligencia artificial abreva de contenidos producidos por plataformas que son las plataformas de los medios. Claro. Luego, ¿cómo se va a pagar los derechos de eso? Luego, ¿cómo van a ser estas empresas y qué incidencias van a tener en los entornos donde se geolocalicen? Entonces, estamos en el medio de esa discusión. Yo creo que como todo hay que saber emplearla y hay que tener sí una matriz en lo que tiene que ver con tu formación o tu metodología del conocimiento para poder hacer los filtros. Si no, los resultados son totalmente aleatorios. Y de hecho hoy estamos invadidos por noticias falsas que la verdad que provocan situaciones muy perturbadoras en los ámbitos donde son difundidas. Es una foto impecable y fuiste por todos los ámbitos. Me quedo pensando, y quiero saber tu opinión, ¿cómo ha ido impactando? Porque vos decís, bueno, las nuevas generaciones se quieren juntar, valoran la edición y la selección, pero también hay como un universo de gente que me parece que está ok con consumir esta información más superficial, que a veces ni es cierta, es como decís vos. ¿Qué va a pasar? O sea, es básicamente como una tendencia y una contratendencia y van a seguir conviviendo iguales, o realmente hay como un peligro, ¿no?, entre comillas, de no cuestionarse, de no... Antes estaban justamente todos los medios y uno quería agarrar el diario para leer las notas de opinión de ciertos periodistas, que había varios de esos en un solo medio. Eso es como una cosa que se fue escaseando y bueno, desde el medio en el que vos estás, como lo contás, existe, pero es un nicho de gente que le gusta que consume eso. ¿Qué hacemos con la generalidad? Creo que hay una responsabilidad en la que hay una sociedad que está inmersa, que es la educación. Sí. Es lograr mejores parámetros educativos. Hay varias encuestas donde nos muestran en qué situación estamos, en qué situación están países mucho más desarrollados, qué medidas tomaron. Y luego la responsabilidad social que cada uno de nosotros, de nosotras tiene. Gracias, Prun, por vestirme y por las carteras divinas para las invitadas. Yo soy partidaria de que cada quien consuma en los canales que considere. Sí, claro. Pero quien va a consumir en esos canales tiene todo el derecho de recibir lo mejor. Entonces, exacto, como profesionales que somos, el pacto que refrendamos cada día es tomar ese compromiso. Pongo ejemplos en redes. Existen derechos para la música que usamos, existen derechos de imágenes fotográficas, se evidencian textos que no han sido producidos de primera mano con información. Bueno, pero se trabaja en eso, o en las webs, o en los newsletters, o en determinadas expresiones que hay para traducir la información. Y también es muy importante lo que hagamos en nuestro día a día como reclamos ciudadanos de Estado, ¿no? Cómo se va a legislar sobre estas cuestiones, cómo se va a generar situaciones equitativas
Porque hoy no es evidente que en regiones más vulnerables el alcance al aprendizaje sea deficitario con regiones que son mucho más privilegiadas. Entonces yo sigo creyendo en que intervenir en el territorio de los medios tiene una primera consigna que es la responsabilidad social, Totalmente. la profesional y la ética. Y en esos casos es un diálogo que tenemos que tener con nuestros patrocinadores, con nuestros interlocutores, para ver de qué manera vamos a visibilizar esa información y que esa información sea fidedigna. Los daños, y los podemos constatar por distintas experiencias, son enormes. La pérdida de credibilidad es muy difícil de alcanzar. Los hateos son muy tremendos. Hay muchas situaciones que son difíciles, pero bueno, son plataformas abiertas. Entonces Sí, las yo reglas... no soy negativa con respecto del futuro, en absoluto. No. A mí me demuestran, qué sé yo, me demuestra la resiliencia fabulosa, el arquero que vimos de Cabo Verde, como una persona solo por su voluntad y su esfuerzo llega a esta situación, o una maestra rural. De hecho, este año yo tengo un compromiso en mis redes y tenemos un compromiso en el medio que es hacer el ejercicio de mostrar buenas noticias. Y las buenas noticias son muy conmovedoras, son noticias de la ciencia argentina, de jóvenes que superan determinados récords, de docentes que han logrado trabajos fabulosos de la nada. Y esas son los héroes y las heroínas de nuestro presente. Y a veces no tenemos la posibilidad de ver esto, ¿entendés? En qué somos buenos y cómo podemos compartir eso. Cómo podemos compartir que una investigadora del CONICET hace un trabajo sobre los erizos a partir de un tema de salud de su propio hijo, y eso hoy es una herramienta que se tiene para trabajar cuestiones inmunológicas. Entonces, y está en Puerto Madryn, en mi pueblo. Entonces, encima. Es muy lindo eso. No, sin duda, y yo siento que desde Nope es también un poco lo que vengo buscando hace 8 años, es decir, bueno, contemos estas historias justamente de mujeres que de otra forma, o sea, algunas son hiperconocidas o consagradas, como es tu caso, y tantas otras que han venido, pero después hay historias muy chiquititas de un impacto enorme y que además generan inspiraciones. Esto, porque hay una responsabilidad, como decís vos, tan enorme en dar las noticias, que si uno queda sesgado en una parte de ellas, justamente es eso, quedás sesgado y transmitís ese sesgo. Yo sí me quedé como muy impresionada viniendo también, digamos, mi primer laburo fue en ámbito financiero en el 2001, recién salida ahí de la universidad. Claro, nosotros había cables, pero después tenías que picar esos cables, generar notas o hacer entrevistas, o sea, ir produciendo. Había una persona que diseñaba las páginas, un poco lo que contaste recién. A mí me fue impresionando cómo hoy lo que vos ves en los medios por ahí, en la noticia, en el medio digital, lo que ve cada uno en la tapa no es lo mismo, porque eso responde a tu algoritmo o a lo que vos consumís, y al mismo tiempo que los medios colocan más arriba o más abajo según justamente estos algoritmos. Sus propias políticas. Claro, bueno, parece muy probablemente naif de mi parte, pero eso tiene un impacto enorme justamente en la percepción de todo, ¿no? Desde donde uno hace la lectura. Yo digo, la gente que labura en medios lo sabe, es una obviedad, pero yo creo que todavía hay gente que eso lo desconoce, el que consume. Pero vos podés tomar decisiones. Mira, sí. En los periodos más oscuros se contaban noticias de una manera muy difícil. Es verdad. Y se buscaba decir la verdad y se buscaba tener una segunda lectura, ¿verdad?
Es cierto. Y eras ético y buscabas la información, porque Sí. eso existía. A mí la verdad es que me resultan muy agresivas las opiniones que no están fundamentadas. Ejemplo, los medios impresos no existen más. ¿Sabes por qué? Porque sí podemos discutir de su frecuencia, alcance, poder objetivo, poder simbólico y demás, pero no nos debemos olvidar que atrás de eso hay personas Sin que duda. están trabajando y que creyeron en un oficio. Es como la televisión o la radio. Entonces, esas son como opiniones que muchas veces las dicen y yo pregunto, bueno, a ver, ¿en qué te basás Claro. para hacer esa afirmación? Luego, hay una cuestión que es que uno, más allá de todas las plataformas donde active, si es profesional, busca la noticia del mismo modo. Tengo un montón de ejemplos. Nosotros hacemos un medio 6 veces al año, pero activamos todos los días. Claro. Te levantás a las 6 de la mañana y te enterás primera hora que, no sé, murió el Indio Solari. En 3, 2, 1 escribís, elegís la canción y aunque no sea el target de tu medio, no tenés dudas que socialmente va a atravesar a todo un país. Esa noticia. Y que vos estás compartiendo esa noticia en construcción. O sea, es mucho más esforzado, quizás, activar todas las plataformas. Quizás en algunas tu nivel de expertise no es exacto, el más elevado, pero vas construyendo vínculos. ¿Y qué noticia funciona? ¿O qué noticia es importante? La noticia que es importante es la que toca la realidad de las personas, que toca el corazón de cada quien. Y a veces hay muchos prejuicios fundantes sobre los nichos, el target, etcétera, etcétera. Okay. Sí es un tema como a vos el algoritmo te devuelve noticias, te devuelve información de personas que no necesariamente buscas, cómo te lee. Pero creo que para mí el planteo es noticioso, ¿no? Y el planteo noticioso no puede ser un planteo disparatado. O sea, si vamos a contar algo tenemos que tener fuentes, datos, porcentajes y demás, con cosas que es, no sé, situación de la industria, violencia de género, sí. Y todas estas cuestiones, bueno, hay que ir a todos los datos que hay, constatarlos 2 o 3 y evidenciarlos. Bueno, a veces hay personas que eso les fastidia porque prefieren no verla, siempre respondiendo, perfecto, sí, respeto tu opinión, no es esta posición, lee los números. O sea, no se puede ganar todas las discusiones. No. Ese es un punto. Quizás yo soy utópica, a mí me gusta trabajar de esta manera, me gusta hablar con la gente y no lo lamento. No, y me no parece que, bueno, y que por eso vos justamente seguís al frente de los medios, ¿no? Porque tuviste esa capacidad justamente de tomar todo y de ir adaptándote e ir como... Pero yo no tengo poder alguno, o sea, yo trabajo, ya te digo, somos un grupo humano, a nosotros la pandemia nos resultó dificilísima porque liberamos todos los contenidos, porque había que estar cerca de las personas, claro, que tenían que tener material aunque sea para leer. Armamos Zooms de hasta 500 personas para compartir charlas que eran interesantes con referentes profesionales. A mí me encantan las redacciones, pero no pude volver nunca más a trabajar de la misma manera porque hoy es muy complicado tener un equipo presencial 5 días por semana. Sí. Tuvimos que aprender a trabajar con grupos de WhatsApp donde hay normas. Nadie puede iniciarlo sin buenos días, buenas tardes. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con elecciones personales que no las estamos vertiendo ahí. No se pueden mandar mensajes de audio. Hicimos normas porque era caotizante, hay una metodología del trabajo
Y fue volver a aprender. Espectacular. Fue volver a aprender cómo era trabajar en esta cuestión tan híbrida. De hecho, nunca me voy a olvidar que unos días antes del 20 de marzo nos dijeron váyanse por unos días, agarré la computadora y nosotros teníamos una edición de aniversario que ya estaba lista y yo le dije al director de arte, para, ¿la podemos achicar un poco? Sí, me voy a guardar un material. Y me guardé para la otra porque fue dificilísimo producir imágenes, hacer plataformas híbridas. Ahí te diste cuenta de que tenías que acopiar. Cuando uno trabaja como periodista hace muchísimos años, vos siempre tenés el paraguas abierto. O sea, puedo decir que en la redacción hay una frase que me la adjudicaron, que dicen que se van a hacer remeras. Yo digo siempre no hay tiempo. O prever. ¿Por qué? Porque estamos en Argentina, somos 3 personas. La vida, sí, hay una cuestión que es muy importante en el equipo, que es el ejercicio solidario de los unos y las otras. Si alguien atraviesa cualquier circunstancia personal, ahí sos un abrazo y hay que acompañar a ese compañero, a esa compañera y remarla porque, o sea, pasan muchas cosas a lo largo de años, pero es difícil. O sea, es como ves determinadas películas y yo, ahora en Bogotá me tocó dar una charla, digo, yo nunca tuve presupuesto, no tengo presupuesto, mi presupuesto siempre es ínfimo. Y bueno, porque trabajamos para empresas, tenemos que buscar determinadas rentabilidades, porque la cultura de la supervivencia en Argentina es algo hiper arraigado. Sí. Ya no sé si es bueno, pero... Es lo que es. Exacto. Vos, liderando lo oficial acá, y bueno, siempre tuviste como, ¿no? O sea, has tenido probablemente más presupuesto, menos presupuesto, sí, como decís vos, en los vaivenes de la historia argentina. Pero cuando viajás, ¿no? Y ves cómo funcionan estas mismas redacciones afuera, con por ahí más presupuesto o no, ¿qué diferencial hay? Mira, nosotros tuvimos un lujo que fue trabajar durante pandemia con un grandísimo director de arte que es Stefano Tonchi, sí, que es una eminencia. Y en una oportunidad Stefano Tonchi, que nos entrábamos por Zoom todos los países del mundo, pidió que Argentina entre antes. Mira. Y entramos antes y lo que él nos dijo, que fue súper emocionante, es: quiero que me cuenten cómo son las condiciones de aislamiento en Argentina. No, bueno, les contamos, nosotros estamos encerrados en nuestras casas. Y dijo, no lo puedo creer, de todos los países del mundo, el único que hace los proyectos digitales y todas mis consignas es Argentina. Mira. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasa? Bueno, yo veo muchos medios internacionales, tengo amigos que trabajan y amigas que trabajan en otros países del mundo. Hoy te puedo decir que yo no envidio absolutamente nada. O sea, en lo personal, agradezco poder trabajar de mi profesión y haber podido hacer distintos proyectos. Me importa mucho que muchas personas talentosas, brillantes, que lo hacen muy bien, tengan las mismas chances. Pero yo creo que es eso, ¿viste? No envidio otros formatos. Yo ya no me puedo pensar que soy patagónica, o sea... y que con el viento de frente nomás. Claro, yo soy patagónica y hay una parte de mi familia que viene de una región muy parecida a la Patagonia de España. Entonces, la verdad es que, viste, no es que estoy buscando zonas de máximo confort. No, pero me imagino que a veces es como... Bueno, es una cuestión común en todos los sectores argentinos, ¿no? Esa capacidad de, con lo que hay,
sacar adelante o hacer maravillas. Eso no quiere decir que uno no se agote por momentos, ¿no? O que llegue un momento de... No, lo más importante en esta cuestión que tiene que ver con cualquier proyecto es la metodología del trabajo. La metodología del trabajo es la que hace que se pueda producir bien, sí, y que además se pueda transferir un patrón. Claro. Y que ese patrón, que puede variar de acuerdo a las características de otros y de otras profesionales, se puede adaptar en otros proyectos. Y para eso es muy importante estar atentos a la formación. La improvisación es como una película preciosa de Eric Romer, El Rayo Verde. O sea, para que aparezca el rayo verde, vos tenés que tener todas las variables ahí acomodadas. Entonces ahí desarmás. Ahí decís, no, la voy a rockear con esta introducción, o metámonos al agua, o rompamos el marco. Claro, viene de mucha preparación, pero, no de la claro, no preparación. Pero es como esto que, viste, la fórmula del agua tibia. Bueno, mitad fría, mitad caliente. Ahora, si vos no tenés metodología y no tenés formación, suscribís a ser inventor de la fórmula del agua tibia. Y es hasta gracioso, ¿no? Es gracioso eso. Entonces, me importa esto, el método, viste, que hay que empezar con las infancias, ¿eh? Diste lo mejor de vos, ¿de qué manera llegaste a este resultado? Y buscar un método, no para ser los mejores, sino buscar un método para que vos digas, yo estoy tranquilo con el trabajo realizado. Sentirse seguro. Sí. En todos estos años de, como decís vos, y como dije en la intro, de ver cómo y poder transmitir un panorama de toda la sociedad y de la cultura, porque siempre tu nombre está muy asociado a la moda, pero vos sos un referente de justamente de cómo analizás y contás las historias que vivimos todos los días, siento yo. ¿Cómo ves si el contexto moda, por ejemplo, en particular, ¿no? Hoy versus cuando, no sé, arrancaste, o cuando quieras comparar, si siendo igual optimista como sos vos, y me encanta, del presente y del futuro, pero más no como crítica, sino como evolución, como hacia dónde te lleva, qué cosas te emocionan, cuáles no. Bueno, en este momento es muy importante que todos y todas las personas que estamos suscritas a esta industria prestemos mucha ayuda y mucha colaboración. Es un momento muy crítico para la moda argentina. Sí. Veníamos de un sistema que era un sistema cerrado, proteccionista, de autoabastecimiento del mercado interno, y pasamos a otro sistema que es un sistema abierto. En el medio, las leyes del juego no son leyes del juego totalmente equitativas en lo que tiene que ver con tasas de importación y de exportación y demás. Entonces es un momento que yo lo veo con mucha atención, y que las estructuras productivas se han afectado mucho. Sí. Y que Argentina, a diferencia de otros países de la región, en lo que tiene que ver con diseño de autor o marcas de autor o estructuras, la verdad es que tiene identidad propia. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Creo que la responsabilidad es compartida y que tiene que haber adecuaciones. Esto es lo que veo hoy aquí en Argentina. Me parece que hay una matriz educativa de excelencia en las universidades públicas, que tenemos que seguir arengando por el financiamiento de las universidades, que es lo que corresponde, y la educación pública. Yo soy gran defensora, por supuesto. También apoyo a la privada, pero la educación pública me parece clave en la soberanía de un país. Luego, si vos me decís en términos de moda internacional, mirá,
es un momento de muchos contrastes y colapsos. O sea, hay sobreabundancia del término lujo, Sí. y todas las metáforas en torno del lujo, porque hay una necesidad también muy grande de asegurar valores históricos de facturación que no existen más. Han cambiado las identidades, está cambiando, lo vemos ahora con este mundial, con la cantidad de países que participan, han cambiado las participaciones en un universo global. Claro. Hay una parte del mundo del que sabemos poco y nada. Entonces yo noto un sistema muy voraz que a los creadores, no estoy hablando de las marcas, a los creadores de las casas consolidadas, sí, en las ciudades principales donde son estos shows, la verdad es que quedan exhaustos. Es imposible dar novedad y que esa novedad sea sostenible con presentaciones 8 veces al año. Es imposible este impulso de consumo permanente. Y en el medio está esta otra cuestión, que hay muchísimas personas que tienen que ejercer el trato social y para eso tienen que vestirse y vienen de situaciones muy vulnerables donde hacen sus compras en donde pueden. Sí. Y eso tampoco los podemos estigmatizar. Entonces nos estamos enfrentando a un negocio que genera trabajo, que genera intercambios, pero que también genera condiciones de trabajo inequitativas, sí, pero que también contamina, pero que también ejerce dominación. Totalmente. Porque hay mucho doble discurso. O sea, cuando nosotros hablamos de culturas ancestrales y sus trabajos ancestrales y honrar esa tradición, pero de ahí a que ese sea trabajo justo, equitativo, que sea reconocido en su valor, no. Hay muchas apropiaciones. Entonces, lo que pasa es, yo viajo, observo mucho, tengo la posibilidad de acceder a shows, algunos me interesan, muchos no. Muchos, te soy honesta, porque pensás no, que es un poco oda a toda esta incoherencia. Porque no estoy viendo lo que a mí hoy, o sea, a mí hoy hay cosas que me tocan el corazón. Entonces, me toca el corazón escucharlo a Yamamoto y verlo salir a sus 82 años. Total. O me toca el corazón Rei Kawakubo. O sea, hay cuestiones que me tocan el corazón y otras cuestiones las veo coyunturales. No soy muy amiga de los juicios, yo no soy una periodista especializada en moda, yo soy periodista y mi rol es ser editora. Uh-huh. Hay periodistas especializadas en moda buenísimas. Esto es un aspecto del trabajo que hago. Claro. Sí, por supuesto, siempre documentándose y teniendo dentro del equipo a personas que tienen esa faceta. No, pero lo que quería justamente era yo sé que vos lo ves como desde esa óptica como mucho más generalista y creo que ese es el tipo de reflexión que hay que tener. Mira, ahora, por ejemplo, había un análisis en la triste tragedia de Venezuela. Sí. Hay un análisis de qué manera vas a abrazar con el vestir a las personas. Y en eso hay un montón de contradicciones. Claro. Donaciones de ropa sucia, de ropa de noche, de zapatos que no se pueden usar cuando no tenés nada. Después hay otra reflexión. Las infancias van a querer cuestiones emocionales que los lleven ahí, no quieren un busito marrón seguramente, van a querer a su superhéroe porque perdieron todo, porque quizás hasta perdieron a sus padres y son hechos concretos. Sí. Y otra persona va a decir, bueno, elijo esto que fue lo último que me puse en mi casa y no lo recuperé más. Son cuestiones muy profundas las que pasan con el vestir. Y en este territorio del vestir vos podés ver todo. Podés ver poder, abuso de poder, victimización,
generosidad, empatía, dominación. O sea, hay ideas que están trabajando en eso. Entonces, si el común de las personas hacen esa lectura, bueno, no lo sabemos. Bloom Life, suplementos adaptógenos. Yo no te puedo decir que no las haga. O sea, si entra en el territorio de lo emocional o en el territorio de lo práctico, yo no podría decir, viste, qué es lo que pasa. Mil preguntas se me fueron disparando mientras te escuchaba, pero me quedé ahí con esto de que, bueno, el vestir es un acto social, político, no sé, ¿no? Es cuando uno decide a la mañana cómo sale de casa, porque por ahora tenemos que salir sí o sí vestidos, ahí hay toda una toma de decisión y que por más que se haya querido banalizar históricamente, creo que no alcanzan los argumentos para demostrar lo contrario. Para vos, ¿cómo es eso? Vos armaste vos tu uniforme, lo vimos ya salió la segunda película del Diablo Viste a la Moda, ¿no? Y eso es algo que se machaca mucho, el estilo de las editoras, el estilo del no sé qué. Vos tenés un look tuyo, muy tuyo. ¿Cómo armaste eso? ¿Eso es algo que vos elegís cada mañana o medio que es un safe place que te armaste para no tener que pensar? Y mira, esto viene desde mi infancia. O sea, yo siempre tomé decisiones, mi mamá era educadora y trabajaba la línea, podría decirte hoy, Montessori, y era muy joven, entonces me dejaron hacer lo que se me ocurría. Vos elegías tu ropa. Y eso yo lo apliqué también con mi hijo, que un día, siendo muy chico, me dijo, mamá, las madres, los padres asesoran a sus hijos y vos nunca me decís... Me asesoraste. Y yo le dije, no, vos podés tomar la decisión que quieras porque yo no presumo por vos, por tu aspecto. Claro. Vos podés tomar la decisión. Bueno, pero de vez en cuando, bueno, yo te voy a hacer propuestas, pero vos intervenilas. Para mí era muy importante y sigue siendo muy importante. Cocteau tiene una frase que es: el estilo es la manera sencilla de decir cosas complicadas. La manera sencilla es la manera sintética, claro. No es nada sencillo. Pero a mí me gusta someterme a muchos desafíos. Por ejemplo, no tengo vestidor, viajo con muy pocas cosas, tengo muy pocas cosas en mi casa, nunca tengo cosas repetidas, es como una austeridad militante. Y cada día es un ejercicio que hago de ver qué oportunidades doy a lo que tengo, siendo yo quien soy. Hemos pasado por muchas cosas, no todos los días estás feliz con vos misma, pero es el desafío de que tu felicidad no te la hipoteque ese sentimiento. Entonces, por algo somos argentinas y nos analizamos. Entonces, bueno, vas armando, ¿no? Y siempre sin prejuicios. O sea, yo puedo encontrar, no sé, de hecho tengo una pieza que me encanta usar, que es una araña preciosa, que me la regaló una amiga que la consiguió en una tienda en el barrio de Once y es fabulosa y es mi joya más querida. Sí. O sea, no, siempre buscando por ese lado, pero sí es muy importante cómo estás armado para tu día a día, de qué manera estás cómoda. A mí me parece un hito la comodidad, sentirte que estás confortable y que podés, y sobre todo te diría que como me gusta tanto charlar, que creo que es lo único que me gusta, yo no puedo ir a ningún lugar donde yo sienta que lo que tengo puesto me incomoda para hablar con cualquier persona, haga lo que haga esa persona. O sea, si subo a un avión tengo que controlarme para que el de al lado o la de al lado no me cuente su vida.
Le digo, ojo que soy un peligro. Advierto, Periodista ojo con lo que me acción. vas a contar, porque yo soy un peligro, porque te empieza a interesar todo eso. La curiosidad. Pero bueno, también creo que es un buen momento para analizar esto que pasa en redes, que es que hay muchas acciones que son acciones publicitarias, Sí. y que hay que dar un mensaje, que más allá de que uno las desarrolle o que haga las menciones, que eso lo eligió porque le gusta, y también hay que hacer saber que no hace falta tener de todo. O sea, hoy realmente lo que hace falta es tener un techo, tener un acceso a la salud, es poder comer. Entonces, cuando se dan todas estas cosas que yo creo que pasan con las compras estas rápidas, Sí. que vienen, es como ese apetito, ¿no? Ay, no, y quiero tener tal cosa, y quiero tener tal cosa para mi casa. Porque hay mucha angustia, porque el consumo compulsivo tiene que ver con la angustia y puede ser una adicción como cualquiera de las que conocemos. 100%, y pensaba mientras decías lo de las redes, que también hay esta cosa de lo... Viste que cuando empezó Pinterest, a mí me parecía interesante porque decía, che, hay fotos de gente real, Sí, sí. No sé, tengo, como decís vos, no sé, tengo una falda que la vengo usando siempre de tal manera, a ver si encuentro otra manera de Sí, usarlo, sí. y era como que me era un disparador creativo. De repente, esa plataforma se volvió, además de toda publicidad, y que además de muchas de las fotos ya no son reales, que son totalmente creadas con inteligencia artificial, eso también hizo como una homogeneización de los criterios, ¿o no? Hay un tema ideológico que es muy fuerte y que te da una angustia total, y es el espacio que ciertos cuerpos Sí. convalidados o validados, y hablo de una esfera de referenciamiento social, están ocupando. Y el espacio de esos cuerpos es que ese cuerpo no pese nada, no ocupe nada, que viva de restricciones y que esté simbolizando Sí. apetitos. Vos fíjate que hubo épocas donde comer, ¿no?, era una aspiración. Un país en guerra, unas personas que estaban migrantes y demás. Comer era un signo, era disfrute. Hoy hay herramientas para controlar el comer, y hay una estigmatización de alimentos cuando hay otro porcentaje de la sociedad que ni accede. Entonces, cuando estamos viendo estas imágenes públicas referenciadoras de personas talentosas, que el espectáculo que brindan es un espectáculo de subalimentación absoluta, eso es muy preocupante, porque uno va al territorio de las ideas y es, ¿alguien tan frágil puede manifestar sus ideas? ¿Puede manifestar oposición? ¿Puede ser uno más con otras personas en un escenario público cuando hay que reclamar algo? Esa fragilidad es una fragilidad muy preocupante. Totalmente. Como también es muy preocupante las violencias que se desarrollan por manifestar determinadas elecciones, determinadas pertenencias, determinadas parámetros, y eso sí me parece que es un terreno en el que hemos involucionado. Eso te iba a preguntar, ¿sentís que hoy es peor eso? Sí, una estructura mucho más totalitaria, mucho más segmentada, y esto está pasando en muchos países del mundo, con un ejercicio de violencia terrorífico. Entonces ahí sí creo que hay que parar. Como legitimado. Sí, legitimado, porque fíjate que el binarismo puede ser muy práctico. Claro. Puede ser muy práctico para determinadas cuestiones. No sé, o sea, es un tema que ese tema sí me preocupa, y me preocupa mucho. Y me preocupa mucho la difusión de esas imágenes que hoy no son
necesariamente modelos con bajísimo peso, que es la exigencia de la industria. Igualmente, en lo que tiene que ver con portavoces del discurso vestimentario, para oficios de la moda, también se redujo mucho esta posibilidad. O sea, vas a los shows, ves las fotos, ves los castings y los porcentajes se redujeron infinitamente. Sí, sobre todo que parecía que habíamos salido de esa era. Sí, bueno, pero estamos atravesados por determinados idearios donde, no sé, ¿entendés? Estas cuestiones, cómo se van a dirimir. Lo que sí estamos viendo en la industria del espectáculo y hasta en otros sectores es estos cuerpos y además una cantidad de restricciones. Es como si yo te dijese, por un lado hay una tremenda violencia, por el otro lado hay una búsqueda de la vida eterna, alargando todo lo posible determinadas cuestiones que no sé hasta qué punto son científicas y para qué mundo es eso. Bueno, no creo que no es fácil medir salir de una pandemia a la actualidad. ¿Vos sentís que tiene que ver con eso? Yo no sé si es necesariamente eso, pero sí creo que hay sistemas que están totalmente en crisis. Hay sistemas políticos, económicos, que están realmente mostrando estas grietas. No, reitero, no hago futurología, observo, busco cuál es la compensación, ¿viste? Buscas... Vos ahora en lo oficial haces 6 anuales impresas, quiere decir que cada 2 meses hay una edición. Cada 2 meses hay una edición. Y después en lo digital se actualiza. Tenemos newsletter semanal, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos, ¿cómo es que se llama? Tenemos web, tenemos TikTok, hay varias cosas. Los desarrollos son distintos que los que hace un usuario, una usuaria en particular, porque es una voz grupal la que lo tiene que desarrollar. Pero ¿y vos encontrás con que el lector, la lectora, la que compra la revista es la misma que consume como el 360 o no? ¿O son casi distintas audiencias? Hacemos actividades educativas en universidades, facilitamos las descargas gratuitas de todas las ediciones, porque es parte de la responsabilidad. Y hay personas que eligen ser audiencia y lo son con mucha fidelidad. Hay consumo de historias que es muy elevado, más que el consumo que puede haber en las métricas en un feed. Qué bueno eso. Sí, hay otras personas que lo que necesitan es un medio impreso y que les llegue por suscripción. Claro. Y la verdad que eso me parece muy bueno. O sea, eso me parece genial. ¿Y te parece que entonces el desafío tal vez también de los medios es un poco adaptarse a esa necesidad del usuario, ¿no? Como en la era esta, no sé, del consumidor? Antes tal vez el medio era el medio y la gente consumía lo que el medio proponía, y ahora también el consumidor o el lector, la audiencia tiene el poder, y medio que los medios se van tratando de acomodar a esa necesidad. Y los medios tienen que revisarse y ver cómo van a seguir siendo medios y además cómo van a respetar los trabajos profesionales. También hay un rol que es el de las marcas, el de los anunciantes, que tienen que analizar de qué manera van a posicionar sus productos, si van a interferir o no con el ejercicio de los medios. Esa es como una puja, es como vos decís, es una especie de negociación permanente. Vos decís, ¿cuánto de esa decisión la tienen realmente los anunciantes? ¿Cuánto han entregado los medios? Yo no estoy trabajando en un diario, por ejemplo, ni en un canal de televisión abierta donde puedo tener esa información fresca.
No, pero el feeling. En donde, digamos, en el sector en el que me desarrollo, es un sector de intercambio e información constante, porque el análisis que se hace muchas veces es sesgado. Entonces, nosotros trabajamos hoy midiendo, mostrando, informando, porque las pautas no son por default. Y sobre todo, sosteniendo una cuestión que es periodística, claro, que es, pero también pasa con los talentos. Los talentos están muy acostumbrados a digitar su manera de presentarse en los medios. Entonces, vos les haces entender que este es el medio, estas son las condiciones, sí, pero un medio no tiene por qué mandarte con un manual de estilo, mandarte a validar una nota. Porque cuando ese talento habla en un stream o habla en un programa, habla sin que eso esté validado. Entonces, ahí hay como todo un camino, pero te voy a decir algo, es un camino muy interesante y los resultados son siempre muy buenos. Bien. Porque a veces lo que falta es la inseguridad, claro, la falta confianza. De información, ¿viste? Es eso, y cuando les haces saber que, bueno, mirá, el periodista o la periodista que te va a entrevistar es esta persona, tiene este currículum, escribió estos libros. Claro. Está bien. El fotógrafo, la fotógrafa es esto. ¿Cómo sí, te hay credenciales. Claro, y vas mostrando y decís, bueno, tu discurso se va a amplificar. El camino más corto es no exponer. A mí no me gustan las situaciones confrontativas. Lo que sí digo es, mira, esto es lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos garantizar. Si estás de acuerdo, pero siempre el respeto profesional. Sí, o sea, hay que respetar mucho. Hay que respetar a un buen profesional que está siendo el puente entre las noticias que tenés que contar. Sí, y yo creo que hay ahí una oportunidad enorme que me da pena que por ahí, un poco como, es parte de todo lo que venimos hablando, pero está como, no masificación, pero esta cosa como superficial y que han generado, no sé, los algoritmos o toda esta cosa de que no haya un profesional detrás generando el contenido, hace que los talentos también muchas veces pierdan la posibilidad de que un otro los fotografe, que un otro les haga una nota, de que haya un título con alguien pensando y también que fue. Tienen su derecho, porque no, sí, derecho sí, si pero está haciendo una obra que es muy interesante, sí, y la primera pregunta va a ser una pregunta sobre su vida privada y no tiene que ver con lo que está haciendo, claro, entonces son negociaciones, son trabajosas, me parece que hace falta, son educativas. Sí, son necesarias. Y son necesarias. ¿Cómo va a pasar en las generales de la ley? La verdad que vemos esta cuestión, ¿no? Vemos, por ejemplo, en pandemia se decía no, porque la televisión, y en pandemia la televisión fue clave. Hoy, por ejemplo, hay un nivel de opinión política que puede ir desde plataformas hasta diarios convencionales los domingos que tienen referentes muy importantes. O sea, tenés que hacer el recorte, que es lo que empezamos hablando en el principio, ¿no? Cómo vamos a recortar nuestros intereses para ver qué caminos elegimos para alimentar nuestra conversación, reflexionar, poder construir, por ejemplo, leer un artículo de aliento, un artículo de, no sé, digo lo mínimo, pero 7.500, 8.000 caracteres, requiere un mecanismo tuyo. Es como leer un libro, requiere que subrayes, estudiar, y no es una información de 4 claves para aprenderlas en TikTok. Eso puede ser un disparador, pero después tenés que ir a esto, o sea,
he escuchado cosas rarísimas, ¿no? Por ejemplo, comparar a un creador del siglo XXI con un gran maestro, y son lo mismo por tener una nacionalidad. No es lo mismo. Ese señor hizo eso, esta señora hizo lo otro. Para eso necesitas una documentación, y me parece que es por ahí. Bueno, también está muy bueno poder suscribirse a los medios que requieren los medios digitales, que vos te suscribís y decís, bueno, yo quiero recibir información de este medio, claro, que no sea algo random, porque tomar la decisión. El tiempo que perdés scrolleando es un tiempo infinito que además genera ansiedad. Pasan los aviones, o sea, yo soy de las que no tiene wifi en el avión. No, yo tampoco. Porque para mí es un lujo viajar sin wifi y poder es pensar. casi el único momento que estás Claro. libre de wifi. Sí. Me quedaría todo el día con vos. Sí, yo también. Sí. Acá ya tengo. ¿Qué dije? No dijiste. Si me voy a arrepentir. Todas cosas espectaculares. Estoy pensando varias. Una que tiene que ver con la longevidad y ese concepto, no de lo que decimos esto de vivir para siempre sin una razón de ser, pero qué aspectos de tu vida decís que vos sostenés y qué son los que te han mantenido justamente con esta mente activa, con esta capacidad de seguir interviniendo en los lugares a donde intervenís. Método. Es el método. Nunca en mi vida he dejado de hacer actividad física. Camino toda la ciudad, trabajo cerca de los lugares donde voy y vengo caminando. Después, la verdad es que per se, al ser así una persona bastante austera, yo no compro paquetes, mi comida, no soy una gran cocinera, soy una editora de lo que hay en la heladera, pero busco que sea saludable. No cambio de profesionales en los que creo, suscribo al análisis, es lo que hago hace 1.000 millones de años y a mí me da resultado, aunque parezca ¿Fuiste cambiando sobreanalizada. Siempre... He hecho etapas, y eso agradezco un montón. Después, algo que es importantísimo es la red de contención. La familia, los vínculos que se trabajan y por supuesto las amistades. Las amistades, esa familia por elección, variopinta, de distintas etapas de la vida. Y también la socialización en la ciudad, que a veces nos olvidamos, pero es muy grato poder saludar con nombre y apellido a la persona que está en el bar donde vas a tomar tu cafecito, o interesarte por la vida de las personas. O sea, esas son como mis ejes. No hago nada muy extraordinario. Sí considero que en muchas cosas, a veces, viste, te toca, no sé, ir al dentista y entonces dice, bueno, viniste. Y yo siempre le digo, mirá, soy una afortunada que puede venir al dentista. Yo todos los días de mi vida agradezco este privilegio, que es poder prepararme un café en mi casa, poder ducharme, poder acceder a estas cosas. O sea, y la educación es un privilegio. Sí, sos consciente y soy muy consciente grata. Y muy agradecida. Esta temporada la auspicia Nina y yo le dejo las últimas preguntitas que son cortitas. Vamos a ver si logramos hacer respuestas cortas. Ping pong. Peor consejo que te dieron en la vida. Cuando dirigí mi primera revista, me dijeron, ahora te vas a tener que vestir como la directora de una revista. Y yo dije, no estoy de acuerdo. O sea, es un consejo que no apliqué. ¿Ya tenías vos ahí, ya venías con un look o no? No sé, pero no lo apliqué. No lo aplicaste. No estaba dispuesta. ¿Y el mejor consejo que te dieron? En una oportunidad recibí un ofrecimiento de trabajo, me hacía ruido, lo llamé a mi papá y mi papá, en su estilo calmo, me dijo, no, nunca hagas nada por dinero.
Y la verdad que le dije, sí, papá, tenés razón. Me quedo en mi plan, que era un plan que me sentía bien espiritualmente. Y eso siempre digo, en la medida de lo posible, que no te estés jugando tu techo, tu supervivencia, elegí con el corazón. Una historia que, si pudieses escribir un perfil de alguien, algo que te hubiese gustado entrevistar a alguien que por ahí no existe o no vivió en la misma época que vos. Una figura muy marcante en mi vida, descubrí su libro a los 14 años, leí Memorias de una joven formal y reconozco que a mis 20 yo recorría París esperando encontrarme con Simone de Beauvoir, con Raymond Aron, con Jean-Paul Sartre. Me resultó muy marcante leerla a esa edad y leer todos sus libros de ahí a los 18 años. Fue como un faro. Te iba a preguntar cuál es el libro que te haya cambiado la vida. Bueno, Memorias de una joven formal fue el atrevimiento, el acceder. Yo creo mucho en las bibliotecas. Sí. Y mis tías Ana y Eugenia eran muy importantes para mí. Y Eugenia había vivido en París, había estudiado, entonces era pararme arriba de la cama y mirar la biblioteca de Eugenia y decirme, voy a llevar este libro. Era una manera de estar con ella y con esa vida que me parecía fascinante. Sí. Los primeros libros que los tengo, ¿sabés que me mude a donde me mude? Voy con mi colección Robin Hood. Y vuelvo a releerlos. Mujercitas, señoritas, Los muchachos de Joe, Lo que hizo Katie, todos los libros de Robin Hood para mí, que además están con letrita apretada de la amiguita que me lo regaló, viste, los cumpleaños que te regalaban. Qué espectacular, Ana. Y tengo los Robin Hood que se caen a cachos, que ahora los puse en una caja, pero yo viajo con los me mudo con los Robin Hood. Si tuvieses que brindar hoy por algo, ¿por qué brindarías? Por todas esas mujeres que con todas las adversidades que tienen en el camino, tienen fe en ellas mismas, salen adelante, tienen coraje, buscan sacar a sus hijos de la situación y a sus hijas de la situación en la que están, hacen alianzas para poder denunciar las situaciones de acoso, agobio, violencia en las que están viviendo y para las que tenemos un deber enorme. O sea, las heroínas son las que podés ver bajándose de un tren o subiendo un colectivo a las 5 de la mañana sin saber con quiénes dejan a sus hijos en sus barrios y que son mujeres de un esfuerzo enorme y que lo logran. Hay muchas que logran cuestiones titánicas que nosotras desde nuestras comodidades no lo hicimos jamás. Sin duda, brindo con vos por eso. Gracias, Ana. Salud así de mañana. Salud de mañana. Gracias, Ana. Mirá, y no dejen de, porque mientras hablas de tus tías, me acordé que hablas de todo eso en el episodio anterior. Todo el recorrido, así que bueno, invitamos a que escuchen el 1. Sí, no sé si es el 1, no hay un orden. Tus tías estuvieron muy presentes. Viste, ojalá que no me haya repetido, viste, yo a veces tengo el miedo de hablar así en público, de ser un bodrio y de decir siempre lo mismo, porque lo que yo mejor hago es contar historias de otras personas o editar historias de otras personas. Ana, es un placer escucharte, nunca un bodrio. Gracias por estar del otro lado. Acordate de seguir y compartir si pensás que el contenido está bueno. Nos encontrás en Spotify, en YouTube y en Instagram en @nopodcast. Muchísimas gracias, nos vemos. En 2021 hicimos. ¿Cuántas cosas pasaron? Muchas cosas, por eso. Qué bueno. Si no, se van a volver locos editando. No, porque está todo material muy jugoso, creo que hay poca edición acá. Okay. Me quedaría, no sé ni qué hora es, porque como cerré la compu. Tenés poco tiempo para cambiar. No importa. No me fui por las nubes. No, estuvo buenísimo.